estamos en este tiempo sin límites de horario, sin cortes, sin nada, sin límites de... Estás todo el día pegado a la pantalla y haciendo cosas, ¿no? Así que espero que esto lo podamos organizar un poco. En fin, oye, que me apetecía mucho tener esta charla, ya sabes que te lo había comentado alguna vez. Sí. Para quienes no conocen a Javi es es un compañero, lo primero, muy importante, del Grupo Socialista y de la Delegación Española de los Socialistas en el Parlamento Europeo. Es un compañero del PSC de Cataluña y es, por cierto, el segundo mandato de Javi en el Parlamento Europeo y pese a su extraordinaria juventud, es una persona ya con un gran bagaje. Tanto es así que es el presidente, entre otras cosas, es el presidente de Eurolat, de la Asamblea América Latina Parlamento Europeo, ¿no? Y es un puesto de extraordinaria responsabilidad y ahora hablaremos seguramente un poco de eso también, ¿no? Porque si hay algo estratégico en la política exterior de la Unión Europea es la relación con América Latina, ¿no? Y tiene una enorme complejidad a la que se suma, evidentemente, la situación que estamos viviendo ahora. Por cierto, esta tarde he estado escuchando a Rebecca Greenspan en el foro de Nueva Economía. Te he visto en Twitter. Sí, la he estado escuchando un rato y entonces me ha dado también una visión un poco de péndulo, ¿no? Porque en unos momentos me parecía que estaba hablando eso de Noruega o de Suecia con respecto a lo bien que se había gestionado el COVID allí y tal, y de repente pues ha empezado a diseccionar la realidad, la de verdad, y ha dado algún dato terrible, ¿no? Con respecto pues eso, a las bolsas de pobreza que se están generando, a la expectativa de desempleo que esperan tener también en los próximos días, en las próximas semanas. En fin, ha sido muy interesante. Pero bueno, como digo, Javi hace otras muchas cosas en el Parlamento Europeo, es también una persona en general con muchos conocimientos sobre política exterior, sobre geopolítica. Parecía que esta era una conversación de las más interesantes que podía tener en live. Nadie, no solo yo. Digo, cualquiera puede tener bueno. en live. En fin, que nada, que me apetecía mucho y ahora charlamos un poco hasta que lleguen las campanadas de las palmas y en ese momento lo dejamos, si te parece. Me parece una idea fantástica. Y además, bueno, para que quien se conecte por mi Instagram, Iván me comentó la posibilidad de hacer algo así. Iván es un compañero nuevo aquí en el Parlamento Europeo, pero aunque también sea joven, tiene una dilatada trayectoria política. Antes estaba al frente de la gestión de la política cultural, de la empresa pública que se encarga, la dirección que se encarga de hacer la política cultural desde el gobierno, pero tanto en Cortes como miembro de la dirección del PSOE en el ámbito de la cultura, y ahora coincide algunos de nuestros intereses, ¿no? Ha dicho Latinoamérica, pero él trabaja también mucho en cuestiones relacionadas con los derechos de autor, propiedad intelectual, que conoce muy, muy bien. O sea que... Y además, todos en la Delegación Socialista Española seguimos sus buenas sugerencias y recomendaciones sobre qué estar viendo y qué leer ahora durante este confinamiento. Os comparto este pequeño secreto con nosotros. He pensado que tengo mucho más éxito en esa parte que la normal, ¿no? O sea, que no sé si derivar definitivamente hacia eso, porque es verdad. Además, se da la circunstancia que esto ya es tremendo, ¿no? Que cuando termina algún compañero y alguna compañera una serie, me vuelve a preguntar y me dice, ¿qué veo ahora? Digo, hombre, no soy la script de momento. Me transformaré, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a la materia. Bueno, en primer lugar, creo que, como comentaba antes, creo que estamos en un momento sensiblemente mejor del que hemos estado hasta ahora. Ya se han anunciado las primeras fases en nuestro país de desconfinamiento, de llegada o de vuelta progresiva hacia esa nueva normalidad de la que hablaba el presidente del gobierno. Como digo, nunca volverá a ser lo mismo, por lo menos no lo será en mucho tiempo, pero, en fin, creo que valoraremos cada pequeño espacio que tengamos de nueva libertad, ¿no? Simplemente yo estoy pensando en caminar el sábado y ya me estoy emocionando como si estuviera ante un gran acontecimiento. Esta es una de las partes. Y otra, yo estaba viendo ahora el Congreso y la verdad es que te tengo que comentar lo primero, que estaba un poco aterrado, ¿no? Estaba un poco perplejo ante algunas posiciones que sigo viendo en la oposición política en España, ¿no? Y algunas cosas que veo en los medios de comunicación. Hoy he tenido un debate alrededor de la portada del ABC, que no sé si la habéis visto, que es como una especie de Will Smith en aquella película, ¿no? de
del día de mañana, no me acuerdo cómo se llamaba, que está en un mundo posapocalíptico en el que todos son zombies y solo vive él. Bueno, pues hay una imagen de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, con una realidad pues, de esas características, es un montaje, ¿no? Y entonces pone la nueva normalidad de Pedro Sánchez, a la que nos lleva Pedro Sánchez, ¿no? Entonces yo estaba de verdad perplejo, ¿no? Y la verdad es que he puesto un tuit únicamente con una pregunta de ¿esto es periodismo? Solo he puesto eso, es una pregunta. Y aparte de los trolls que se me han caído encima, he tenido un debate interesante alrededor de ese tipo de cuestiones, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa muchísimo de esto, es que estamos hablando de normalidad, estamos normalizando muchas cosas que no lo son, es que no lo son. Y no lo son independientemente del sesgo que tengan los medios de comunicación, los comunicadores, todos tenemos ideología, todos vemos la realidad con un determinado prisma, incluso todos tenemos objetivos políticos en un segundo orden, ¿no? Pero creo que hay unas normas mínimas y que cuando nos vamos tan a los extremos, al final lo que provocamos es que no haya luego ya margen para el matiz, sobre todo para el encuentro, para el consenso. Claro, es que estamos convirtiendo en una sociedad de dos partes tremenda. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo en... Soy leyenda, me están poniendo aquí la peli. Tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo en esto, en que las cosas sean mucho más normales, en pedir mesura, en autocontenernos en muchas ocasiones, ¿no? Es tremendo. Lo estaba viendo hoy y me estaba dando rabia, ¿no? Porque viendo otros países de Europa, lo nuestro es tan especial siempre, ¿no? ¿Verdad? Sí, la verdad es que da realmente pena. O sea, aparte de que genera alarma, como ciudadano, ver este tipo de polarización y tensión en un momento donde deberían de converger intereses tan primarios como en un momento de extrema emergencia, combatir un virus, preservar la vida de los ciudadanos, tener una gestión sanitaria en donde todo el mundo, desde las diferentes instituciones, que además ambos partidos, ¿no?, gobiernan, comunidades autónomas, ayuntamientos, se pongan de acuerdo, digamos, que sean incapaces. Mi sensación es que hay una parte del aparato, digamos, político, mediático, conservador español que vive enormemente atormentado por la aparición de Vox. O sea, sí. Si intento dar algún tipo de explicación a esto, que sus posiciones básicamente rozan la lógica antisistema. Sí. Literalmente. Y no creo uno ni que les funcione. O sea, yo creo que incluso al Partido Popular le sería más rentable en términos electorales ahora mismo tener una actitud, probablemente no ahora, pero sí a poco medio plazo. Ahora que nadie nos oye, ¿no? Digamos, sí. Pero yo creo que les iría mejor. Y segundo, que al final lo que va a hacer esto es degradar las instituciones y aumentar la bolsa de votantes de Vox. Sí. Porque esta lógica, el gobierno no era legítimo cuando se constituyó y ahora es culpable de una pandemia global y de las muertes en las que las víctimas, ¿no?, que afronta cualquier sociedad del mundo, me parece peligrosísimo, ¿no?, desde el punto de vista de la salud de las instituciones. Lamentable. Y luego el caso europeo, ¿no? Digamos, no ponerse de acuerdo ni por defender conjuntamente los intereses europeos. Es algo que es demencial, ¿no?, visto desde aquí. Yo el otro día estaba flipando, ¿no? El otro día, hace un par de días o 3 días, cuando dijo esto Casado de cómo les van a dar dinero los daneses y los alemanes. Y yo qué sé, disimula un poco, viste un poco el muñeco. Yo qué sé, ¿no? Tenle por lo menos ya la decencia de engañarnos bien. Pero no, es que va de frente y eso, atacando directamente los intereses de los ciudadanos, también de sus votantes, ¿no? Y con las cosas está jugando con las cosas de comer. Es decir, que esto no se le ocurre ni al caso de la manteca. Es decir, en cualquier país normal, cualquiera que se pusiera en ese tipo de posiciones, más allá de que luego seas un salvaje en la política interior, pero en la política exterior no quiero que no les den dinero. O sea, cualquiera que se ponga en esas posiciones en cualquier país normal, esto te desacreditaría ya para el futuro, ¿no? Más esta gente que se supone que son los que gestionan bien la economía, los que son los que consiguen recursos, se supone, tal. En fin, estoy absolutamente perplejo, ¿no?, entre las cosas que veo. Yo tengo la misma visión que tienes tú. Creo que no les va a ser nada rentable electoralmente. Creo que es muy malo para las instituciones, muy malo, que es muy malo para la convivencia, pero desde el punto de vista
electoral, como tú dices, yo estoy seguro de que una posición más normalizada, una oposición normal, y más en una situación como esta de emergencia. Y al final, una oposición que se dedica a poner el dedo en la llaga en las contradicciones y en los errores, que los hay, evidentemente. Los hay, algunos probablemente sean inevitables y otros pues serán no forzados. Pero claro, como todo es la hipérbole, como todo es el exceso, al final la gente yo creo que acaba cerrando filas alrededor del gobierno, o mucha gente, independientemente de lo que piensen de alguna cosa concreta, ¿no? Sí, no, yo lo comparto totalmente. O sea, que empuja a todo el mundo a su trinchera, a su posición. Cuando ahora, teóricamente, debería ser un momento donde se alejara las trincheras ideológicas de la discusión política. Y luego, la parte europea es demencial. O sea, porque si en algo la oposición y el gobierno se ponen de acuerdo, los sistemas políticos, es en defender sus intereses cuando llegan las negociaciones europeas. Y además, en una posición española que yo creo que es claro que coincide el interés europeo, el interés común, con el interés nacional. Sí. Nosotros defendemos algo que es verdad que beneficiaría al sur y al este de Europa, especialmente al sur, que ha sido el más castigado por la pandemia y en consecuencia puede tener más impacto sus medidas sanitarias en el ámbito económico y social, pero que básicamente consiste en pedir que completemos la zona euro, completemos la Unión Europea y construyamos un brazo fiscal. O sea, es interés europeo, interés nacional. Ni para eso se es capaz de arrimar el hombro. Es increíble. Además, como tú dices, una posición dentro de la ortodoxia del europeísmo, es decir, un país que es un partido que se supone europeísta, y lo ha sido, efectivamente, lo ha sido, y pertenece a un partido político que es el Partido Popular Europeo, es un partido europeísta, declaradamente europeísta, luego con matices y visiones diferentes en algunos puntos, pero en general todos coincidimos, se supone, en asentar el modelo europeo, en seguir avanzando en la integración, algunos con una velocidad, otros con otra y con una intensidad u otra. Pero vamos, es decir, que es que van directamente en contra de su corazón político, ¿no? Directamente, y todo por cuestiones de navajeo del corto plazo, es decir, que es que están en el corto plazo constantemente, ¿no? En fin, yo ya digo, decía Napoleón eso de que cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerles, ¿verdad? Pero es cierto que en este caso lo que también sufren, como estabas comentando tú, son las instituciones, y eso es lo que quedará también, ¿no? Esperemos que esto también se pueda superar, ¿no? Incluso que algunos discursos y algunos líderes que están en este momento se puedan superar también, porque tengo que ser justo, y yo además intento hacerlo porque creo que es un ejercicio también de praxis democrática, de una praxis democrática. Intento poner en valor los buenos ejemplos de algunos del PP, ¿no? Porque he visto a gente alrededor, en instituciones, que los hay, que se están comportando con lealtad institucional, con normalidad. Luego puedo no estar de acuerdo con cosas, ¿no? O puedo coincidir en que determinado ataque al gobierno es injusto, lo que sea, ¿no? Pero dentro de una normalidad y de una relación institucionalizada, ¿no? Que yo creo que eso es lo razonable. Pero bueno, la verdad es que estábamos hablando de hacer este encuentro y charlar un poco de la realidad geopolítica mundial después, nada menos, ¿no? Y además lo vamos a hacer en menos de una hora. Pero bueno, hablando de Europa y de los intereses de Europa y tal, hay un debate que siempre tenemos un grupo de gente entre los que está Javi, alrededor de las alianzas, ¿no? que debe tener Europa en el futuro, de la posición estratégica con respecto a los grandes poderes, no solo a Estados Unidos o China, sino, pues como comentábamos antes, ¿no? En su relación con América Latina, el papel de Europa en África. Pero bueno, ahora realmente el gran debate es alrededor de cómo vamos a salir, cómo van a salir los grandes poderes, las dos grandes superpotencias que en este momento económicas y políticas, que son China y Estados Unidos, de todo esto, ¿no? Y cómo puede y cómo debe posicionarse Europa alrededor, sabiendo que todo es complejo, que todo evidentemente se trata de un balance de cosas, de un equilibrio. No estamos hablando de blanco o negro, pero en fin, a mí me gustaría conocer un poco la posición de Javi, que como decía es una persona que conoce muy bien cuestiones de geopolítica. ¿Cómo ves a China cuando todo esto acabe? Bueno, yo, lo que veo es que lo que nos ha traído al final la pandemia no es nada radicalmente novedoso, aunque estemos viviendo en unas circunstancias absolutamente únicas en términos generacionales. Pero en términos de las relaciones internacionales y la política exterior, lo que está haciendo sobre todo es canalizar o acelerar, ¿no?, procesos, tendencias, agravar contradicciones y fracturas que ya estaban previamente. O sea, son fenómenos preexistentes lo que vemos, solo que ahora también cuando sabías que estaba ahí, cuando lo ves todo de golpe,
¿no? Con Zoom en directo, a lo grande, pues Sí. impresiona. Pero lo que estamos viendo es, bueno, las divisiones europeas, ¿no? El aislacionismo americano y su incapacidad por ejercer un papel de liderazgo en el mundo. Es la primera gran crisis que tenemos desde la Segunda Guerra Mundial internacional, donde directamente dimite Estados Unidos como primera potencia para liderar una respuesta global. El ascenso asiático y en especial chino, que es muy claro, los problemas que tenemos en los organismos multilaterales, ¿no? La ONU ha quedado absolutamente aparcada. La OMS, además de ver alguna serie de deficiencias, no ha jugado un papel importante en la gestión de todo esto, ¿no? El G20 se reunió un día por videoconferencia y poco más. A todos los espacios multilaterales aparcados y luego un par de procesos que también estaban ahí de fondo, como está muy tensionada la globalización, ¿no? Hay una cierta sensación de a esto hay que ponerle límites y a ver qué límites le ponemos, ¿no? Un cierto tensión hacia la desglobalización o límite entre Estado y mercado, que ya estaba también en cuestión, ¿no? Yo creo desde era una cuestión no resuelta desde la última gran recesión. Entonces, yo veo que aquí todo esto está en juego, ¿no? Unas alianzas muy volátiles y un mundo agresivo donde todo el mundo compite con una lógica de, digamos, grandes poderes, cuasi imperial, y donde Europa se siente muy, muy poco cómoda. A veces somos como herbívoros en un mundo de carnívoros. Sí, un poco sí. Entonces, claro, nosotros estamos aquí jugando un juego en el que nosotros nos gusta la diplomacia, el comercio, el soft power, otro tipo de lógicas, ¿no? Y evidentemente una de las grandes discusiones es cómo nos vamos a relacionar con China, ¿no? Claro, la última epidemia fue entonces, ¿no? El SARS que tuvieron en Asia, que por eso también ellos estaban más preparados en Asia, eran un 4% del PIB mundial, hoy son el 18%. Y esto hace 20 años. Entonces, su tamaño es tan grande y tenemos una gran discusión de cómo nos relacionamos con un país que se gobierna con coordenadas no democráticas. Digamos, que ellos tienen un modelo de gobernanza que podemos, digamos, también discutir sobre eso, pero no es el nuestro. Entonces nos genera también contradicciones y nos tensiona. Y luego también tiene sus intereses que defiende de forma, vamos, muy estratégica. Tiene un pensamiento muy, muy estratégico y no sabemos bien cómo relacionarnos. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Cómo ves nuestra... Fíjate, yo a mí me llama la atención, por ejemplo, que esto, ¿no? que hemos visto cómo todo esto está ya en China, el epicentro está en China y todo el mundo piensa al principio que va a salir tocada como potencia y con su prestigio además como país en el exterior. Y es verdad que la evolución de los acontecimientos de la política internacional y también del marketing país, ¿no? es de tal calibre que al final yo creo que todos coincidimos en que como superpoder sale reforzado esta crisis, ¿no? China, que es una cosa alucinante también. Es verdad que, como tú dices, en comparación a Estados Unidos, ¿no? Que cada vez va reduciendo más su espacio, ¿no? Yo es que creo que estamos, sinceramente, creo que estamos ante un cambio ya definitivamente de era. Estamos justo en el borde y creo que va a ser inevitable. E incluso anticipo, en esto igual me estoy excediendo, ¿no? Anticipo ya la hegemonía definitiva de China, porque es que además creo que zonas económicas y políticas como Europa tenemos necesariamente que jugar esa carta, ¿no? Porque necesitamos equilibrar también. Si queremos ser mayores de edad, ya no solo son cuestiones ontológicas internas, sino también cómo nos comportamos en política exterior. Tenemos que pasar de ser el hermano pequeño de Estados Unidos a ser un agente que funciona en el... Quiero decir, a lo que le gustaría ser a Francia, pero con capacidad para ser como Francia, porque somos mucho más grandes y somos capaces más o menos de unir algunas cosas concretas. Pero creo que tenemos esa posibilidad. Y yo ya te decía el otro día, ¿no? Que estábamos hablando de un libro que yo leí hace tiempo que se llama Nixon and Mao, de Margaret Macmillan, que habla de la decisión, de la superdecisión, ¿no? Que tomó en un determinado momento contra todo pronóstico un xenófobo como era y anticomunista como era Nixon, de irse directamente a Pekín, reunirse con Mao Zedong y con Zhou Enlai y de repente romper todo el equilibrio mundial de alianzas, dejar a la Unión Soviética completamente fuera de juego, ¿no? Yo creo que estamos en un momento para hacer cosas como esas, y China, que como tú dices, tiene intereses y funciona por intereses y no por principios en el mercado global y en la geopolítica mundial, pues tiene muchos intereses coincidentes con nosotros. El primero es
equilibrar la partida con Estados Unidos en algunos aspectos en los que son absolutamente preponderantes. Por ejemplo, el aspecto de la gestión y del almacenamiento de datos, ¿no? El papel de las grandes plataformas del estilo de Google, de lo que se llama las gafas, ¿no? De Google, de Amazon, etcétera, etcétera. Quiero decir que ahí tenemos intereses conjuntos y creo que tenemos que jugar esa carta porque tampoco Estados Unidos ya desde hace tiempo funciona con la carta ideológica o con la carta de defensa de grandes valores. Puede que haya un oasis en un determinado momento como cuando llegó Obama, pero al final no deja de ser algo efímero dentro de lo que es la carrera de los últimos 30 años de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que todos más o menos están jugando la misma carta. Si además tenemos en cuenta que en Europa ya no está el Reino Unido, con esa evidente relación especial con Estados Unidos, yo creo que llega el momento, como digo, de asumir que somos mayores de edad y que tenemos que jugar eso en un mundo complejo, difícil, y que China no es un aliado fácil, no es un aliado sencillo. Pero como tú dices, lo que sí es ciertamente previsible, porque tiene un planteamiento estratégico a mucho tiempo. Y voy a contar una última anécdota y termino y te dejo otra vez la palabra. Pero yo me acuerdo que una de las cosas más chocantes que me ha pasado en la vida, y en la vida política, fue recién llegado prácticamente a la Ejecutiva Federal del PSOE, vino una delegación del Partido Comunista Chino a reunirse con la ejecutiva del PSOE, estas cosas que hacen los chinos y que lo hacen muy bien, ¿no? Hacen ese tipo de inversiones. Entonces tuvimos un encuentro que era, pues, parecía precisamente, ¿no?, los encuentros de Estados Unidos con China en los años 70, ¿no? Unas mesas corridas gigantes con muchísima gente. Entonces yo me acuerdo cuando de aquella estaban desarrollando la estrategia de la ruta de la seda, ¿no? Y yo me acuerdo cuando explicaban su plan para el desarrollo de esta estrategia, claro, hablaban a 2050, ¿no? Y entonces ellos decían, bueno, nosotros planteamos las cosas a medio o largo plazo un poco más que aquí, ¿no? Decían, ¿no? Y entonces, claro, yo me acuerdo de estar con mi compañero, que no voy a decir quién era, hablando, y decirle, claro, a ver cómo les explicamos que en la política española estamos diseñando las cosas a 6 meses vista. Es decir, hace tiempo que estamos así. Es decir, ¿cómo vamos a competir en igualdad de condiciones con China? Evidentemente, su sistema político es mucho más estable que el nuestro por muy malas razones. Lo es. Pero Así por otra es. parte es verdad que también le da, como decía, un margen de previsibilidad para saber a qué podemos jugar. Y ellos en ese terreno, la verdad es que, como digo, hay bastante certidumbre, ¿no?, en las relaciones que tenemos. Sí, yo lo comparto. Antes había alguien que comentaba, volvemos a una lógica de zona de influencia, sí, porque volvemos a una lógica de geopolítica, ¿no? De tensión entre el poder y el territorio y de competencia entre grandes actores, ¿no? La gran cosa, aquí en Bruselas se dice mucho, me parece como un buen resumen, es, bueno, Europa tiene que decidir si quiere ser a player o a playground. Que es o un actor o un sitio donde el resto de actores juegan. Sí. ¿No? O un campo de juego o un actor que juega. Y esta es un poco la cuestión, ¿no? Si quiere al final acabar siendo un apéndice tanto de unos Estados Unidos que ya no son fiables como lo eran antes, ni tienen la misma lógica que nosotros sobre la que habíamos construido una alianza estratégica en el siglo XX. Eso puede cambiar algo con un nuevo presidente demócrata en la Casa Blanca, pero también es cierto que incluso volviendo los demócratas a la Casa Blanca no vamos a volver a la época Obama o al siglo XX. O puede acabar siendo un lugar que depende de una lógica, digamos, de solo euroasiática o que está agarrado a los intereses de un nuevo actor ascendente como es China. Y a mí me parece también un error estratégico enorme, ¿no? Entonces la cuestión es cómo nosotros tenemos la suficiente autonomía, la construimos, ¿no? Y para tener autonomía lo que uno necesita sobre todo es soberanía, ¿no? O sea, herramientas que te permitan decidir por ti mismo. Y hemos visto, por ejemplo, en esta crisis que unas cuantas nos faltan. Hemos hablado durante las últimas semanas mucho aquí sobre la necesidad de recuperar capacidad industrial, capacidad para decidir conjuntamente, para tomar tus decisiones, ¿no? Y eso me parece fundamental. Y con China, comentabas varios temas como muy relevantes, yo creo que para pensar un poco en cómo actúan ellos, que es difícil para nosotros, una cuestión clave es el tiempo. Que ellos tienen una escala del tiempo muy diferente. Muy diferente. Entonces, comparada con la lógica electoral, claro, su pensamiento es tan estratégico. Yo me acuerdo de un viaje que hice a China y entonces, como yo les explicaba, ¿no?, que yo era de Barcelona, y entonces hablábamos de cosas y a ellos lo que les gustaba era la Sagrada Familia.
Le encantaba. Pero hasta que después de un rato de conversación, un rato largo, yo me di cuenta que a ellos lo que les gustaba de la Sagrada Familia es que tardamos tanto en hacerla. Sí. O sea, eso es lo que les fascinaba, ¿no? Sí. O sea, pero ¿qué se hace que quede, que perdure? Sí. Y esta lógica que nosotros no tenemos, pues es una lógica que también hay que aprender, ¿no? Yo, sobre todo, lo que intentaría es no tener dobles discursos o triples discursos, porque me da la sensación de que hay muchas capitales europeas que dicen, bueno, yo digo una cosa en mi casa, voy al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas y cuando me reúno digo otra cosa sobre China y cuando voy a Pekín digo otra cosa sobre los chinos. Te digo, oye, mantengamos una posición consistente y coherente de defensa de nuestros valores, nuestros intereses y también pasa por pedir explicaciones sobre algunas cosas que han pasado durante las últimas semanas, ¿no? Y meses, o algunas cuestiones sobre la política industrial que nosotros, digamos, ahora nos deben preocupar, pero teniendo en cuenta el tamaño un poco de lo que hay. Y sobre todo porque el mundo, o sea, el mundo que ahora se rige por una lógica esta de competencia que decíamos hostil, sobre todo el gran peligro, y todo el mundo, todos los analistas lo tienen claro, es, a ver, o sea, el mayor peligro del mundo para los siguientes 20 años es que los chinos y los americanos se acaben a tortas. Ese es el gran peligro. Luego tienes, digamos, muchos apéndices, pero ese es el mayor peligro, porque probablemente la humanidad no sobreviviría a una guerra total entre ambos dos. Entonces, entre esa lógica, Europa, ¿qué papel juega? Eso es un poco lo que yo creo que también nosotros tenemos que responder. Fíjate, voy a contar una anécdota y ya termino de anécdotas de mi relación con los chinos en Ferraz. Pero es que fue muy significativo hablando del tiempo y de las cosas que valoran ellos, ¿no? Porque una de las cosas que me pidieron, esta es otra delegación que vino más tarde, ¿no? Y me pidieron que les hiciera me decían, bueno, como eres el de cultura, hazles tú un relato de la historia del PSOE, ¿no? Cuéntales un poco la historia del partido, cuéntales un poco cómo se implica esto en la historia de España. Y bueno, yo preparé una charla y tal, pues bueno, pues es verdad que otra cosa no, pero desde la perspectiva europea somos un partido longevo, tenemos mucha historia, tenemos muchas historias dentro de nuestra historia y la verdad es que estaban absolutamente emocionados con eso. Fue lo que más valoraron como mucha distancia. Y digo más, cuando estaba hablando pues, de la guerra civil, de la memoria histórica, era una emoción. Bueno, me decían que tenemos una historia muy similar, el Partido Comunista Chino y el Partido Socialista. Digo, bueno, salvando las distancias, ¿no? Tampoco. Pero bueno, esto es una anécdota. No, fíjate, quería preguntarte una cosa, hablando de Europa, ¿no? Y del papel de Europa y de si Europa, pues eso, está con las manos en la espalda o quiere ser un agente que juegue en la escena internacional. Yo quería preguntarte una cosa, porque yo soy uno de los convencidos absolutos. Sé que será difícil, igual que tantas cosas son difíciles, y estamos viendo que algunas estamos superando estos últimos días en Europa, ¿no? Pero yo soy de los convencidos de que tenemos que ser también una potencia militar. Y creo que en el aspecto que tiene en este momento la política internacional, el que va a tener en los próximos años, creo que será muy importante que seamos capaces de tener también autonomía en eso, que aparte de dar sostenibilidad, de compartir en suministros las misiones de los demás o las operaciones de los demás, nosotros tengamos también autonomía en ese terreno. Eso, claro, implica dos cosas muy importantes. La primera, efectivamente, cierta cesión de soberanía, cierta, y la segunda, muy importante también, un incremento en la inversión, que puede ser notable, ¿no? Digo, si queremos tener la capacidad que tienen otros agentes globales, que tiene China o que tiene Estados Unidos o que tiene Rusia, ¿no? Y yo soy de los convencidos de que, como dice Nacho, un día lo resumió muy bien, ¿no? Nacho Sánchez Amor, a mí me gustó, dice, hasta el día que seamos capaces de poner a 30.000 soldados en una zona de conflicto como europeos, sin depender de Estados Unidos, pues probablemente no tengamos autonomía en el contexto internacional, ¿no? A mí me parece que está muy bien resumido en eso. ¿Tú qué visión tienes sobre eso? Sí, yo comparto que es necesario desarrollar nuestras capacidades en el ámbito de la seguridad y la defensa desde una perspectiva europea. Que eso pasa porque seamos capaces de dedicar más recursos, porque históricamente no habíamos dedicado tantos recursos porque contábamos con el paraguas atlántico, con el paraguas americano en términos de seguridad y defensa, y hoy no es fiable. Eso es una realidad. Y ya lo dice Trump, que se han cansado de pagar, dicen, ¿no? No, no es fiable. Y además ellos, o sea, lo que hacen es algo fabuloso, que se dicen, usted, Trump, ¿no? Dice, usted debería gastar más dinero en seguridad y defensa, pero lo dice básicamente para que le compremos a ellos. Sí. O sea, el material,
y el armamento y demás, ¿no? O sea, no, construir capacidades, industria en materia de seguridad y defensa bajo una lógica que tú vas a usarla para defender tus valores también y tus intereses y tener autonomía para tomar tus propias decisiones. Yo en eso sí que creo que es razonable. Y además, de hecho, seguro que hay buena parte de cosas que podrían ahorrarse fruto de tener una escala mayor. Es decir, como casi cualquier cosa, existe una economía de escala muy importante, ¿no? En materia de seguridad y defensa. Entonces, las habilidades es lógico que las tengamos compartidas, ¿no? Para eso también necesitamos una opinión pública que sea consciente de reconocer el papel que juega en nuestro ejército y las fuerzas y cuerpos de seguridad también en el exterior, ¿no? Eso me parece algo razonable para hacer. Yo creo que es de las áreas donde existe más consenso para poder desarrollarlo. Sí. Durante el mandato anterior hicimos la cooperación reforzada en materia de defensa, que es una especie de doble velocidad que al final casi todo el mundo se acabó adheriendo. Yo creo que existe mucho interés también por parte del comisario francés, ¿no?, de Breton, de desarrollar capacidad industrial en este ámbito. Y que luego, o sea, hay cosas, no sé, o sea, nuestro problema es la fragmentación en casi todo, ¿no? O sea, somos la primera fuerza diplomática del mundo, fragmentada. El primer mercado del mundo, fragmentado. Bueno, en esto negociamos con los comerciales conjuntamente, pero hay a veces que tenemos problemas de fragmentación, evidentemente. En términos de inversión y cooperación en el exterior, los primeros del mundo, también fragmentado. Y a eso es lo que debemos de ser capaces de condensar, ¿no?, con una estrategia única. Y en el ámbito de la seguridad y la defensa parece lógico. Por ejemplo, todo lo que ha pasado o sea, no digo que habría que haber actuado militarmente, pero todo lo que ha pasado en Siria, incapaces de tener ninguna influencia, o ahora en Libia, ¿no?, que llevamos intentando una salida negociada desde hace años en lo que ha pasado allí, lo que está pasando durante las últimas semanas, que básicamente uno de los lados, ¿no?, de los miles que hay allí casi, ¿no? Te iba a decir que está tan enmarañado que ya no sabemos dónde está cada cual. Yo estaba leyendo un artículo hoy precisamente sobre el mariscal y la situación. Digo, ya me he perdido de las relaciones de unas potencias y otras. Más o menos sé que la zona del Golfo le apoya, pero vaya, luego con el resto de agentes ya no lo tengo tan claro, ¿no? Que Rusia le está pidiendo que no, ¿no? En fin, bueno, quiero saludar a toda la gente que se está incorporando y está saludando y no tenemos ocasión de hacerlo todo el rato. Gracias, Ander, por tus palabras. Nosotros te queremos también mucho a ti. He visto que hay una pregunta muy interesante que dice ¿cómo afectaría eso a la relación Unión Europea y OTAN, ¿no? Y aquí comenta Daniel Moncada, esa fragmentación es positiva, diversidad de criterios, pero quizás se tarda demasiado en llegar a acuerdos. Esta última, la primera te la dejo a ti, ¿no? Y esta última te la respondo yo. Sí, claro, es positiva en algunas cosas, evidentemente también es una garantía del mantenimiento de nuestra diversidad, que se supone que es una de nuestras señas características y uno de los principios fundacionales también del proyecto europeo, pero es verdad que en determinadas cuestiones como estas, ¿no?, en las que hay que actuar, no voy a decir que en tiempo real de la noche a la mañana no es eso, pero en cuestiones como las que estamos viviendo en este momento, ¿no? En un estallido que afecta a nuestra salud pública como la que estamos viviendo, es donde echamos de menos la capacidad de ser mucho más ejecutivos, de poder tomar decisiones del día a la noche, porque es que hay circunstancias que lo necesitan, ¿no? Y eso tenemos que trabajar en ello y tenemos que superarlo, ¿no? En algunas cuestiones muy concretas. Yo no digo que todo tenga que ser así. Evidentemente estamos lejos de ser una federación todavía, ni siquiera una confederación de países, pero bueno, en fin, quiero decir, si todos al final coincidimos en el diagnóstico en el que necesitamos ser un agente único que funcione en el mundo, necesariamente tenemos que pulir esa serie de mecanismos de toma de decisiones. Pero bueno, ¿cómo ves tú, cómo afectaría eso a aquello de lo que estamos hablando, las relaciones con la OTAN? ¿Tú cómo ves el futuro de la OTAN? No, yo creo que la OTAN continuará siendo un pilar básico de la seguridad de la mayoría no está todo el mundo en la OTAN de la Unión Europea, pero de la inmensa mayoría de países, ¿no? Y especialmente los países del este sienten que es un pilar básico sobre su seguridad. En parte también Europa Occidental, pero especialmente el este. Yo no creo que desaparezca la OTAN, pero sí que creo que complementa a la OTAN que nosotros tengamos capacidades propias, especialmente por la fiabilidad. Y además la OTAN es cierto que se ha ido reinventando desde el fin de la Guerra Fría varias veces durante los últimos 30 años
y está también por ver el papel que juega, ¿no? Eso es lo que yo creo que parece razonable, ¿no? Desde un punto de vista europeo. Y sobre la fragmentación, o sea, la fragmentación no es diversidad, la fragmentación es un problema, la diversidad no. La diversidad está bien esa precisión. No es ningún problema la diversidad. De hecho, yo creo que es una enorme riqueza europea, pero la diversidad se puede gestionar dentro de la, digamos, coherencia y la unidad de acción. La fragmentación es otra cosa. Es cuando luego llega Libia, por ejemplo, que nos ha pasado durante los últimos años y Francia tenía una opinión, el resto otra, y éramos incapaces de ser influyentes sobre el territorio, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque este debate se tiene siempre... Hay debates recurrentes en el Estado, ¿no? En España, en la política nacional con respecto a determinadas cuestiones. Por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención siempre, ¿no? Que ante cualquier tipo de debate, cualquier medida que plantea el gobierno, los partidos nacionalistas inmediatamente presentan una enmienda con respecto al respeto a la diversidad territorial del país, a las competencias de las comunidades autónomas, da igual de lo que estemos hablando, ni siquiera que a lo mejor la norma en cuestión ya lo tenga en cuenta, sino que esta es una, ¿no? Pero una de las cosas que estoy viendo y comprobando en el Parlamento Europeo, en las reuniones de comités que tenemos y tal, es que cuando se plantea precisamente esto, ¿no? Mejorar los mecanismos de toma de decisión, de conformación de voluntades, etcétera, etcétera, inmediatamente, en este caso, los partidos de la ultraderecha saltan como un resorte y recuerdan que lo importante es la diversidad en Europa. A ver si vamos a atacar a la identidad nacional de cada uno de los países o mini países o mini regiones que hay dentro de la Unión Europea, ¿no? Y digo esto de mini países o mini regiones porque también confieso que estoy un poco disperso a veces cuando veo toda esta sucesión de banderas, ¿no? Que ponen estos banderines. No sé si la gente lo sabe esto, si lo ha visto las fotos. Cuando vamos al Parlamento, a la Asamblea del Parlamento, la bancada de la ultraderecha o de la ultraderecha, porque luego hay otra, está todo lleno de banderines de los países de nación, ¿no? Cada uno del que considera. Francia, de Alemania, está todo lleno de banderines. De Flandes, no, hay de todo. Eso es, una embajada. Y luego están estas otras, ¿no? Las de las regiones. Que, claro, muchas son ininteligibles, ¿no? Y entonces, a mí me dan ganas a veces de ir y preguntar, ¿no? Que me parece que no, seguramente no haya nada más ofensivo para un nacionalista que está tan orgulloso de su identidad que le diga, oye, ¿esta bandera de dónde es? ¿No? Porque ya me he perdido. Yo hice hasta un artículo hace unos meses porque hubo un diputado italiano, quiero recordar, que sacó como una especie de pendón, como los que tenemos en León, así grandes, con una virgen en el medio, una cosa infumable que le tapaba al diputado, tapaba parte de la bancada, una cosa increíble, ¿no? Hasta ese punto llegamos. En fin, con esto quiero simplemente ilustrar que estoy de acuerdo con lo que dice Javi, es decir, que como digo, la diversidad es uno de los pilares fundacionales de la Unión Europea, es una de nuestras grandes fortalezas. Por cierto, es una de las grandes fuerzas tractoras de visitantes también, evidentemente, a nuestro continente, que vienen buscando precisamente eso, ¿no? Nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra identidad, que es tan diversa, variada e interesante, pero eso no es sinónimo de fragmentación, todo lo contrario. El proyecto europeo, de alguna forma, es una apuesta por conjugar esa diversidad, ¿no? En un proyecto único. ¿Y cómo ves Latinoamérica? Antes que hemos empezado la charla mencionando lo que tú también conoces bien la región, trabajas mucho sobre ello, sobre Colombia, los países andinos, pero también tienes una visión muy general de lo que pasa allí, ¿no? Porque el impacto puede ser muy preocupante, ¿no? Es curioso. Escuchaba a Rebecca Greenspan hoy y, como te digo, me llamó la atención que pintaba todo de color de rosa, vamos a ir rápido, bien, hemos aprendido la lección y tal, esto está controlado. Y mi sensación es la contraria. Mi sensación, no digo que no vayan a salir mal, que van a salir mal, igual que todos vamos a salir mal, pero claro, en América Latina hay que tener en cuenta que parten de una situación de inicio terrible, ¿no? Con todavía unos índices de desigualdad gigantescos. Es verdad que muy diferentes país a país, pues no es lo mismo Costa Rica, que está implementando, por ejemplo, ahora mecanismos para garantizar la igualdad de género en la salida. Quiero decir, en términos absolutamente europeos occidentales, que la situación de Ecuador, por ejemplo, no es lo mismo, o la de Bolivia, o en fin. Pero me llama mucho la atención, aparte de esa reflexión alrededor de cómo va a afectar, me parece que Rebecca Greenspan hablaba de hasta 12 millones de personas más incorporadas a la pobreza extrema, ¿no? Como consecuencia de lo que estamos viviendo ahora del COVID o lo que están viviendo allí. Pero no solo eso, sino que me llama la atención o me produce curiosidad el saber cómo va a afectar a esa tensión política tan brutal, tan hiperbólica
que estaba viviendo en Latinoamérica. Quiero decir, si nosotros la estamos viviendo, ahora imaginemos eso trasladado a un contexto como latinoamericano, con democracias todavía muy débiles, con una institucionalidad muy porosa, muy esponjosa todavía, con una radicalidad de posiciones en la que unos provienen de movimientos de ultraderecha que se enraizan incluso en las dictaduras de hace 10 minutos que han existido en el país, y otros provienen prácticamente de la guerrilla, ¿no?, que ha habido en cada uno de los países. Quiero decir que estamos o estaban en un contexto muy complicado, muy difícil, de una institucionalidad muy complicada. Me llama la atención o me produce curiosidad cómo va a afectar esto ahora, cómo van a salir ahora y cómo va a afectar esto ahora al fenómeno ya latinoamericano. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir en Brasil con Bolsonaro, ¿no?, que parece que está muy afectado políticamente por la gestión de la crisis, tan afectado que incluso se está rompiendo su propio partido y su coalición de gobierno, ¿no? Lo que tengo es una gran incertidumbre alrededor de esta cuestión. Yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, la misma preocupación, ¿no? A mí me parece curioso que no solo en Latinoamérica, sino las razones detrás de la gran afectación que puede tener en toda América, incluido Estados Unidos, Canadá, yo dejaría aparte porque realmente es un mundo aparte, en América, es por las mismas razones. O sea, tanto México como Brasil como Estados Unidos son tres gigantes, por ejemplo, que tienen una economía muy informal. Estados Unidos tiene un país, digamos, un país con un mercado laboral hiper mega volátil, que ahora hemos visto las cifras del paro, ¿no?, como le pega muy duro, con luego estados con poca capacidad de ser eficaces sobre el territorio en términos de control, gestión de acción pública con redes, además de servicios. Eso también le pasa a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo veo ahí que, claro, las debilidades estructurales para Estados Unidos y para Latinoamérica son las mismas. Luego, es verdad, evidentemente Latinoamérica es mucho más pobre en términos de renta, ¿no?, que Estados Unidos. Pero hay una serie de debilidades muy, muy preocupantes. Entonces hace falta ver cómo la desigualdad, que es el elemento... en Latinoamérica, ¿de qué estábamos hablando hace 4 meses? Pues de un año entero de protestas en las calles, de rechazo contra una gestión que la élite de diferentes tendencias no había sido capaz de gestionar el futuro del país de una forma razonable. Protestas en Colombia, protestas en Chile, protestas en Ecuador. Un golpe de Estado en Bolivia. Un golpe de Estado en Bolivia. Hemos visto, digamos, de todo. Fragilidad institucional, protestas en la calle, desigualdad, ¿no? Esos son los elementos que veíamos ahí. Cómo todo eso le afecta. Y además es verdad que Latinoamérica era la región del mundo en términos comparados con su pasado reciente, que en los últimos 10 años había crecido menos. Entonces es muy preocupante, la verdad, porque en pocos meses puedes enviar a millones de personas a la pobreza. Es verdad, la comparación con Estados Unidos es pertinente. También es verdad que esto, la debilidad, ¿no?, la debilidad de la estructura de los países, sobre todo del Cono Sur, bueno, en Centroamérica, que narices, porque casi peor en Centroamérica o sin casi, no es comparable con la de Estados Unidos. Es que, claro, estamos hablando de países como Perú o como Colombia o como Venezuela, que directamente no controlan su territorio, es decir, que tienen zonas inmensas de su territorio sobre las que el Estado no tiene control, no tiene ni presencia. Es decir, cuando tú te reúnes o ayer mismo estuve charlando con activistas de derechos humanos de Colombia, claro, la gran petición no es que el gobierno les esté oprimiendo o que la policía o el ejército les esté matando, no, es que no están. Es que en porciones gigantes de ese tipo de esos países no existe presencia del Estado, ¿no? La informalidad llega hasta ese punto en estos países, ¿no? Eso yo creo que claro, plantea unos retos en una situación como esta, en la que hay que tomar medidas de carácter colectivo y cierta restricción también y estricto cumplimiento, ¿no?, de ese tipo de medidas. Plantea unos retos tan grandes que yo no sé, como digo, cómo van a salir de todo esto más allá del optimismo de Rebecca Greenspan. Y luego es verdad, por otro lado, como estábamos comentando, que claro, estaban sumidos en un proceso político tan preocupante, también de cambio de época, ¿no?, prácticamente, tan disruptivo desde el punto de vista político, que yo no sé si esto va a ser simplemente como una especie de stop brusco,
o a lo mejor, como ocurre en el otro caso del que estábamos hablando, se acelera mucho más ese tipo de tendencias. No lo sé. Hoy, por ejemplo, una de las preguntas que le lanzaban a Rebecca Greenspan era si no cree que precisamente esta situación era una buena excusa para buscar algún tipo de acuerdo en Venezuela que dé un poco de tranquilidad, ¿no?, de sosiego a la situación política allí, ¿no? Me parece también una pregunta pertinente. En fin, como te digo, no lo sé. Y luego, claro, si hablamos de informalidad y economía informal, claro, en Perú, por ejemplo, es el último país en el que estuve en las elecciones presidenciales, claro, hay un porcentaje mucho mayor de economía informal que de economía formal. Es decir, prácticamente no existe la fiscalidad desde el punto de vista público. En fin, quiero decir que todo eso es una amalgama y el golpe del COVID, de este virus, es tan enorme, tan poderoso, que no sé si puede tener incluso la capacidad de cambiar algunas tendencias. No lo sé. Lo que sí sé es que no tenemos que perder el paso ni el ojo de lo que está sucediendo allí. Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, hablando de Colombia, que como sabes es el sitio que más me apasiona a mí casi de toda Latinoamérica, que es el estado del proceso de paz, ¿no? Y hay políticos en Colombia que están ahora reclamando que los fondos que ya ha facilitado la Unión Europea se destinen directamente a la lucha del COVID, ¿no? Y que se detraigan de algunas de las cuestiones del proceso de paz, ¿no? Cosa que sería también terrible y podría tener unos efectos terribles en la situación política y de seguridad también del país. En fin, yo creo que después de esto nada va a ser lo mismo. Yo, o sea, con Latinoamérica, una de las cosas que también veo es que estaba ya antes, que era previo, es que continúe jugando un papel cada vez más periférico en las conversaciones globales. Digamos, menos alejado de las grandes preocupaciones. Puede ser. No Latinoamérica sobre el resto del mundo, sino el resto del mundo sobre Latinoamérica. Y eso, bueno, o sea, no estar en el centro de las discusiones también tienen su parte buena, porque normalmente las grandes discusiones que han sido, bueno, Oriente Medio, Norte de África, Siria, Libia, bueno, claro, también se discuten cosas normalmente muy graves. Pero es uno de los problemas que potenciales, ¿no? O que puede ser problemático, digamos, no sé si es problema, pero problemático. Porque Oriente Medio continúa siendo un avispero, y lo ha sido durante los últimos 10, 15 años especialmente, después de las primaveras árabes. Y en segundo lugar, África, que cada vez, ¿no?, juega un papel más central en nuestras discusiones, sobre todo porque todo el mundo es muy consciente que va a haber un boom demográfico en África increíble y tiene mucha más capacidad de afectación a su vecindad. Y como ahí estamos, ¿no?, digamos, Europa o Eurasia, que es en el fondo un continente mucho más afectados por lo que pasa en África, nos preocupamos mucho más. Entonces, eso es una de las cosas que yo veo ahí. Y luego el segundo elemento que también veo que pasa tanto a Latinoamérica como a África es el tema de estar atrapados en deuda, ¿no? Deuda comercial, deuda privada y deuda pública. Sí. Y una de las cosas que sería razonable que se hiciera ahora son reestructuraciones de deuda, porque si no va a ser imposible que la línea que ha planteado Macron. Sí, de la trampa en la que se van a meter, ¿no? Si lo pensamos un poco bien, además, nosotros tenemos, o sea, aunque creamos que pueda jugar un papel un poco periférico, digamos, Latinoamérica, compartimos con Europa ideas fundamentales, ¿no? Un mundo basado en normas, lógica multilateral, cooperación, diálogo, normas básicas, ¿no? Democracia con mercado, cosas básicas, aunque ellos tienen una situación diferente, una institucionalidad diferente, el problema de la desigualdad que lo atraviesa todo. Y ahora que hay que tratarlo de la deuda, yo creo que sería bueno y razonable que seamos capaces de no solo hablar de la deuda, sino un cierto reset a las instituciones financieras multilaterales, ¿no? O sea, yo creo que Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, necesita una revisión a fondo, porque ha quedado todo esto, digamos, todos estos espacios multilaterales muy dañados. No, además que han mostrado que no ha servido para nada. O sea, han quedado muy abollados. Entonces, sería razonable que si alguien pudiera poner encima de la mesa la necesidad de... Necesitamos un Bretton Woods 2 para una mejor gobernanza internacional, entre otras cosas para la deuda, que se encargan en parte de eso, la deuda pública y la deuda externa, fuéramos europeos, latinoamericanos, que impusiéramos esto encima de la agenda. Fíjate, además en cuestión de intereses,
ya no puramente otro tipo de cuestiones que deben estar en la agenda y que para nosotros son principales. Pero yo desde el punto de vista de intereses soy de los que piensa que América Latina es todo nuestro aliado potencial principal, por muchísimas razones. Como tú dices, hay un montón de analogías y sobre todo esto, que la comparación con cualquier otra zona económica, política, poblacional del mundo no tiene lugar. Es decir, que somos los más parecidos y son los más parecidos a nosotros, ¿no? Y podemos tener además intereses comunes, ¿no? Y es un área además todavía de potencialidad para el futuro. Ya, como tú dices, quizá tenga un tiempo, está viviendo un tiempo de cierta periferia, ¿no?, en los debates centrales, pero sigue teniendo una grandísima potencialidad de futuro. Sí, totalmente. Bueno, hay un chiste, me contaba esto del futuro de Latinoamérica, contaba un chiste un diplomático hace un tiempo que me decía que hay un chiste entre diplomáticos que dice que Brasil es un país con un gran futuro y así seguiría siendo en el futuro, ¿no? Pues esto es lo que le pasa un poco a América, pero realmente no tiene por qué ser así. Es decir, nada está escrito y a nosotros nos conviene, y nos conviene mucho además, que la puerta trasera de Estados Unidos tengamos un aliado fiable. Y desde luego lo mismo les pasa a ellos, ¿no? Luego tenemos que hacer un esfuerzo muy importante porque no haya un default generalizado en todo el continente, porque no haya también una crisis institucional que haga imposible, además, el funcionamiento normalizado de las instituciones y de la vida de la gente. En fin, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante porque, además, esto es como decía el chiste, es un continente del futuro y además un continente joven, ¿no?, al contrario de nosotros. Y bueno, esto dicho como europeos, pero bueno, desde la perspectiva de un español o de españoles, en fin, quiero decir que hay poca discusión alrededor de la necesidad y de la conveniencia, ¿no?, de esta alianza, ¿no? Sí, porque nuestra posición además geográfica en eso es muy envidiable. Nosotros estamos ahí como un portaaviones entre Europa, sí, África y Latinoamérica. Ese es nuestro nuestro país diferencial, ¿no? Y es uno de nuestros grandes activos, ¿no? Y que luego encima que tenemos el castellano. Es decir, los franceses tienen la bomba nuclear, nosotros tenemos el español. El castellano, sí. O sea, literal, esa es nuestra bomba atómica, que es un capital enorme. Y eso hay que utilizarlo, ¿no? Digamos, explotarlo. Como dice el presidente Zapatero, ¿no? Digo que dice eso de España sin Latinoamérica es Polonia, ¿no? Claro, es muy diferente. Que es muy gráfico, pero es así. No somos muy conscientes, lamentablemente, en España del potencial del español y de lo que significa en términos internacionales. Tú lo conoces muy bien por la cultura, además. Sí, sí, no somos conscientes, ni somos conscientes además del valor que tiene en este terreno, también hablando, por ejemplo, de industrias culturales. Y quiero decir, fíjate que estamos evitando casi el debate de los valores, ¿no? Ya desde el punto de vista de los propios intereses se sostiene este tipo de discurso también, ¿no?, que es lo paradójico de esta situación. Es decir, que coinciden ambas cosas, ¿no? Tenemos que ir terminando porque se nos acaba el tiempo y tenemos que ir a aplaudir. Pero bueno, podemos retomarlo en cualquier instante, incluso aunque no estemos en confinamiento. Sí, seguro. Pues un abrazo muy fuerte, a ver si nos lo podemos hacer pronto, como antes. Que se echan de menos, ¿eh? Joder, qué curioso, sí, ¿eh? Sí. Además, enseguida, joder, pasan 2 semanas y ya estamos deseando, ¿no? En fin, es verdad, muchas ganas también de retomar la normalidad y de tener estas mismas charlas, pero comiendo, cenando, que también es muy divertido. Que vaya muy bien. Fuerte. Gracias a todo el mundo. Nos vemos pronto. Un abrazo desde Bruselas.